La parashá de esta semana se llama Parshas Truma. La palabra Truma en sí quiere decir donación. Y la parsha habla sobre la construcción. Esta parsha, la parsha que viene, habla sobre la construcción del Mishkan. El Mishkan, la traducción de la palabra Mishkan es tabernáculo. No sé de dónde salió esa palabra en castellano, pero lo que quiere decir es básicamente un templo. Un templo móvil donde había ofrendas, donde habría corbanos, ofrendas, sacrificios, etc. Y lo que vamos a estudiar hoy, Dios mediante, es una charla del Rebbe, año Tafshin Lamed Dalet, 1973-74, que en realidad es una charla que está compuesta de dos partes. Una parte muy técnica, muy técnica, sobre un comentario de Rashi, que nosotros no vamos a estudiar todos los detalles de lo que el Rebbe plantea, porque me parece que nos vamos a perder en tanto tecnicismo que al final no se va a entender nada o yo no voy a ser capaz de explicarlo, etc. Sea como fuere, voy a explicar por afuera, digamos, los conceptos que el Rebbe trae. Y la segunda parte de la charla es una enseñanza que el Rebbe extrae justamente de un comentario de Rashi. Después de todo el tecnicismo de qué es lo que dice Rashi, cómo lo dice Rashi, etc., que de vuelta lo vamos a hacer muy por arriba. Después de todo ese tecnicismo, el Rebbe tiene una enseñanza, extrae unas ideas impresionantes, muy interesantes, y vamos a terminar entendiendo, Dios mediante, qué significa el Mishkan, qué es el Mishkan. Porque, era un templo, y un templo móvil, se armaba y se desarmaba, pero ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Y a partir de entender qué es el Mishkan, o qué era el Mishkan, vamos a entender, Dios mediante, cuál es nuestra propia avoida, cuál es nuestro propio trabajo aquí abajo en este mundo, en qué partes y porciones está dividido ese trabajo, organizado ese trabajo, y vamos a ver que incluso hasta los últimos detalles, más minúsculos y mínimos, las cosas que parecen incluso secundarias, poco, entre comillas, poco importantes, vamos a ver que no solamente no son poco importantes, sino que son el tajlis, el objetivo y la esencia misma de Dios, se expresa justamente en esas cositas chiquitas, en esas cositas pequeñas, que a veces la gente no le presta atención, etc. Esto es, en resumen, lo que vamos a ver. Todo esto está basado sobre un versículo de la parsha de esta semana, en donde la Torá al comienzo de la parsha explica los diferentes materiales que debían ser llevados al Mishkan, digamos, debían ser llevados para la construcción del Mishkan, mejor dicho. No estaba construido, había diferentes materiales que había que ser llevados. ¿Qué dice la parsha de esta semana sobre los diferentes materiales que eran necesarios y se recolectaron para construir el Mishkan, este famoso templo? La Torá menciona, hay una discusión entre nuestros sabios exactamente cuántos materiales eran, si eran 15, si eran 13, no vamos a entrar en esa cuestión. El punto es que hay un versículo, dos versículos vamos a leer, entre las cosas que había que tomar, vamos a leer varios versículos, simplemente para dejarlo claro, sencillo. Esta es la donación que había que tomar: oro, plata, cobre, lana de ovejas, ¿sí? Lana de color tjeiles, que era una especie de color como turquesa, una cosa así. Argamán, que era lana de color púrpura. Teilas shani, era una especie de seda de color rojo. Sheish veizim, había que llevar lino, había que llevar pelo de cabra. Y este es el versículo fundamental de lo que vamos a estudiar nosotros hoy. ¿Qué más había que llevar? Pieles de carnero, pieles, coloreadas de color rojo, teñidas de color rojo, y pieles, así está escrito, y a propósito traduzco, digamos, mal, suena mal, pero este es el punto que vamos a estudiar: pieles tehashim, que no sabemos qué es, una palabra en hebreo, tehashim, y madera de shittim. Hay quienes traducen cedro, otros traducen acacia, no importa, no viene al caso. Pero de vuelta, nuestro versículo dice pieles, claramente, pieles de carnero, teñidas de color rojo. Y después dice ve oireis tehashim, y pieles tehashim. Tehashim es una palabra que hasta este momento en la Torá no apareció en ningún lugar, no apareció nunca. El resto de las palabras, digamos, son todas conocidas: oro, plata, yo qué sé, diferentes materiales, pieles, animales. Pero tehashim es una palabra que nunca apareció hasta ahora en la Torá.
Entonces, cuando pasa una cosa así, y no es una palabra, digamos, común, sencilla, que cualquier persona tendría que conocer, obviamente Rashi, como quien dice, salta y comenta y explica qué es esta palabra. No es algo normal que cualquiera debería conocer. Entonces, ¿qué es? Y Rashi explica, voy a leer ese comentario de Rashi, que parece un comentario inocente, y de vuelta hay toda una profundidad y comentaristas, etcétera, de qué quiso decir Rashi con todo esto, y después vamos a ver qué dice el Rebbe sobre a qué aludió Rashi con todo esto. Rashi dice así: Tehashim, ¿qué es Tehashim? Tehashim es un min hayo, es una especie de animal, es una especie de animal. Y solamente existió en ese momento. Era un tipo de animal que apareció ahí en el desierto para la construcción del Mishkan y después nunca más. Nunca más. Nadie sabe qué tipo de animal es. Porque si decimos que es un animal, uno que estudia la Torah dice, bueno, ¿qué animal es? Contame, ¿qué era? ¿Un perro? ¿Un gato? ¿Qué era? Yo conozco animales, digamos. Cualquier persona común conoce animales. No, este era un animal que no lo conoces. Por eso tiene un nombre raro. Tehashim, Tahash, es en singular, Tehashim es en plural. Por eso tiene un nombre raro, porque no lo conoces. Estuvo solamente ahí en ese momento y tenía muchos colores. Por eso la traducción al arameo, cuando uno observa el Targum Onkelos, se llama la traducción de Onkelos Hager al arameo, traduce este nombre Tehashim Sasgoina. Es una palabra en arameo, Sasgoina. Pero Rashi no se contenta solamente con decir, bueno, mirá la traducción de Onkelos, que a Tehashim lo llamó Sasgoina, sino que Rashi explica en qué consiste este nombre. Y dice así: Sas, ese comienzo, Sas Goina, Sas, se alegra, Umispoer, y se enorgullece de Gavanim. Gavan en hebreo quiere decir color, Gavanim. Sas es alegría, Goina, Gavan. Este animalito caminaba, digamos, como quien dice, orgulloso por ahí, con la frente en alto, como quien dice, mostrando sus colores. Porque era un animal cuya piel tenía muchos colores. Este era el tipo de animal. Y esto es el comentario de Rashi. Cualquier estudiante común y corriente seguiría leyendo la Toira, seguiría con los comentarios de Rashi, y vamos a otra cosa, ya está. Rashi me explicó que son Tehashim. Pero no es así de simple la cuestión. No es así de simple la cuestión. Y de vuelta, el Rebbe tiene toda una profundidad sobre este comentario de Rashi, de dónde lo sacó, cuál es la fuente de él. El Rebbe trae como 3 fuentes diferentes. Y toda la explicación de qué es lo que le molestó, por así decir, a Rashi, de esta palabra Tehashim, que Rashi se vio forzado a explicar. Y no solamente qué es lo que, entre comillas, molestó a Rashi, que se vio forzado a explicar, sino que más aún, ¿por qué tuvo que traer el comentario del Targum? Explica, es un animal y ya está. Y no solamente Rashi trajo el comentario del Targum, de la traducción al arameo, sino que explicó lo que la traducción al arameo quiere decir. Rashi no es un comentario de Onkelos. Rashi no es un comentarista que lo vemos en otros lugares explicarnos, un par de veces aparece, pero no es la costumbre, explicarnos por qué Onkelos tradujo de esta manera y qué significa tal palabra en arameo. Rashi no es un diccionario de arameo. Rashi es un comentario de la Torá. Pero si acá en este lugar él decidió explicarnos por qué el comentario, la traducción al arameo dice esta palabra, es porque Rashi nos está tratando de decir algo. De hecho hay un libro, es interesante el título del libro, es un libro sobre Rashi, en inglés es What's Bothering Rashi? ¿Qué está molestando a Rashi? ¿Por qué Rashi comenta lo que comenta? Una de las cualidades interesantísimas, y de hecho el Rebbe tiene decenas y decenas, sino cientos de charlas sobre estos temas, de Rashi específicamente. Una de las cualidades de su comentario es, él nunca trae cuál es la pregunta, cuál es el problema, él solamente trae la respuesta. Entonces a veces los comentaristas se vuelven locos tratando de entender qué es lo que Rashi pregunta para responder lo que responde. La respuesta la tenemos, la pregunta no. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Qué es lo que quiso comentar? ¿Para qué? ¿Y cómo respondió a esa pregunta? Bueno, de vuelta, aquí hay mucha profundidad, hay mucha cuestión. Yo lo voy a hacer muy rápido y muy sencillo. El Talmud y los Midrashim, los comentarios de nuestros sabios, discuten qué clase de animal era este Tahash. Y en general en la halajá, en la ley judía, hay 2 tipos de animales. Son 2 palabras diferentes en hebreo. Uno es Haya y otro es Beheima. Son 2 tipos de animales diferentes. En general, la diferencia entre Haya y Beheima es si el animal es doméstico o no.
La beheima es un animal doméstico y haya es un animal que en general no lo vas a encontrar en las granjas, no es un animal doméstico. Para entender un ejemplo, de hecho tiene varias implicaciones alágicas, legales, que ahora no nos vamos a meter en esto para no complicar, pero para entender un ejemplo simple. El cerdo, que hay en cualquier granja, es una beheima, porque es un animal doméstico. Pero el jabalí, que es un tipo de cerdo, pero es salvaje, es una haya. Pero al fin y al cabo es de la misma familia. Sí, pero uno es una beheima y el otro es una haya. Uno es doméstico, el otro no es doméstico. Entonces, cuando Rashi dice que este Tahash era min haya, un tipo de haya, hay comentaristas que dicen, lo que quiso decir Rashi es que no era una beheima, no era un animal doméstico, era una haya, era un animal no doméstico. De hecho, esto es algo que se discute entre nuestros sabios en los Midrashim. ¿Era una beheima o era una haya? Hay quienes dicen que de vuelta Rashi, cuando dice esta era una haya, está como diciendo, bueno, esta es la opinión correcta. Sin embargo, el Rebbe rechaza esto totalmente, porque Rashi no puede venir a decirnos entre dos opiniones en el Midrash, esta es la correcta. En el pshat, en el sentido literal, podría ser una haya, podría ser una beheima y no va a cambiar nada. Es todo igual, en el sentido literal de los versículos. Entonces Rashi efectivamente no está diciéndonos, esta es la opinión correcta, era un animal no doméstico, o si era un animal doméstico. Este no es el motivo de Rashi. Esto no es lo que Rashi nos está tratando de enseñar. Entonces, de vuelta, hay toda una profundidad que el Rebbe da vueltas y vueltas sobre este Rashi, y el Rebbe llega a la siguiente conclusión. Cuando Rashi nos enseña min haya es un tipo de haya, lo que Rashi está diciendo es no que era una haya y no una beheima, no qué tipo de animal era, sino simplemente que era un animal. Era un animal. Y no solamente un animal. ¿Qué aprendemos de estos versículos? Que no es un nombre de un color. Vamos a leer de vuelta el versículo y se van a dar cuenta de lo que el Rebbe trae. El versículo dice así: pieles, ¿qué había que llevar al templo? A las donaciones, etcétera. Pieles de carnero teñidas de rojo, y pieles tehashim, y maderas de cedro, etcétera, o acacia, lo que sea. Uno podría pensar que la palabra tehashim, que no la conocemos, es un nombre de un color. ¿Qué color es? Color tahash, sea cual fuere que es. Entonces Rashi está diciendo no te confundas. Esto no es el nombre de un color, porque el versículo anterior, la parte del versículo anterior dice pieles de carnero de color rojo. Entonces también pieles de carnero de color rojo y pieles de carnero de color tahash, sea cual fuere que era. Viene Rashi y explica, no te confundas. Si vos pensás eso, entendiste mal el versículo. El tahash es un animal. Y es un animal que existió solamente en ese momento y después dejó de existir. Y no solamente es un animal, sino que tenía muchos colores. Y al punto tal, no solamente tenía muchos colores, sino que era un animal que se enorgullecía de sus colores. Este es el tipo de animal que estábamos hablando. Este es el tahash. Y por eso trae Rashi el comentario de Onkelos, la traducción de Onkelos, para explicarnos que el animal mismo tenía esos colores. No es que la piel del animal lo tomamos, la teñimos de un color y la utilizamos. Este punto va a ser fundamental para todo lo que viene después. Ese animal, la piel misma del animal tenía ese color. Y eso es lo que generaba, digamos, que esa donación sea tan preciada. Porque no es lo mismo, había diferentes tipos de donaciones en los materiales con los cuales había que construir el Mishkan. Un tipo de materiales era objetos inanimados, oro, plata, cobre. Otro tipo de materiales que eran necesarios eran plantas, vegetales, las tintas para teñir las diferentes telas y los colores, etc., eran todos vegetales. Otro tipo de donaciones eran animales, por ejemplo, las pieles de los diferentes animales, o los pelos de la piel del animal, etc. Dentro de los animales que había que donar, o las pieles que había que donar, no es lo mismo donar una piel con un color, digamos, neutro, y teñirlo, en cuyo caso la piel no es muy linda, que digamos. La teñimos y ahora es una piel roja, una piel así, así. Sino que el animal mismo, la piel misma del animal, era de colores. Esto es, por así decirlo, más elevado en las donaciones que había al Mishkan. Por supuesto, no había donaciones de seres humanos. Hay cuatro tipos de criaturas en el mundo: objetos inanimados, que ya hablamos, oro, plata, cobre, etc. Vegetales, las tintas con las cuales teñían. Animales, las pieles, etc. Y el ser humano, por supuesto, hacía la boida, trabajaba en el Mishkan. Entonces, dentro de las donaciones
había una donación especial, la más apreciada y la más elevada. ¿Cuál era? Tahash, justamente. ¿Por qué? Porque la piel misma estaba lista y preparada para ser utilizada tal y cual venía, digamos, en la criatura. Y era una cosa hermosa, linda, en la criatura misma. Dicho de otra manera, las cualidades de este animal eran fundamentales en la donación misma que se estaba haciendo. Si vos donabas un carnero y le sacaban la piel al carnero y le donaban la piel y después la teñían a la piel, esa piel podría haber sido teñida de cualquier color, rojo, verde, violeta, lo que sea. La tiñeron de rojo porque la toira dice que hay que teñirla de rojo, etc. Pero no es que la piel tenía alguna cualidad especial que era roja y por lo tanto, no, era una piel neutra cualquiera, la teñían de rojo. Pero esta piel del Tahash era algo especial, era algo diferente. En ella misma estaba el color. La piel misma era algo especial, diferente y más elevado que las otras donaciones. Con esto vamos a entender también que cuando uno observa la construcción propiamente dicha del Mishkan, del tabernáculo, las pieles de Tahash estaban arriba de todo. Venían toda una serie de elementos. Abajo de todo había unos cubos de plata sobre los cuales estaban apoyados unas columnas de madera, y arriba había unas pieles de cabra, de carnero, etc. Y arriba de todo estaba la piel de Tahash. Quiere decir que no solamente era la más bonita, la más linda, sino que estaba arriba de todo. Cuando algo, físicamente hablando, está arriba de todo, es porque espiritualmente hablando es lo más importante. Es como la cabeza, está arriba del cuerpo. ¿Por qué? Y porque la cabeza es la que maneja todo el cuerpo. Es la parte, digamos, más importante del cuerpo. Es verdad, si no tenés corazón no podés vivir, si no tenés intestino. Ok, no estoy diciendo que es una parte o la otra. Pero claramente, la cabeza es la que dirige todo. Entonces, por eso mismo está arriba de todo. Acá pasa lo mismo con el Tahash. El Tahash era la parte más elevada de todo el Mishkan. Estaba arriba de todo. ¿Por qué? Por esta misma cuestión, de que sus colores eran tan especiales y tan lindos, etc. Y el animal mismo tenía esos colores, entonces correspondía a la donación más elevada y estaba arriba de todo. Bien, esto es toda la primera parte de la charla del Rebbe, donde espero haberle hecho algo de justicia a toda la explicación del Rebbe, porque el Rebbe trae de vuelta comentarios sobre los comentarios de Rashi, etc. Y para poder entender, digamos, la novedad del Rebbe, que Tahash, lo que Rashi nos quiere enseñar es que no era un color, sino un animal, hay que obviamente estudiar los otros comentarios, que es lo que los otros dicen para entender cuál es la vuelta de rosca que el Rebbe le da a esta cuestión, que Tahash no es el nombre de un color, es el nombre de un animal. Bien, dicho todo esto, el Rebbe se agarra, por así decir, de las palabras, las primeras dos palabras de Rashi. De vuelta, Rashi comenta sobre la palabra Tehashim y explica Min Chaya. Es un tipo de animal. Perfecto. El Rebbe toma la palabra Chaya y nos muestra una profundidad enorme, aludida en el comentario de Rashi. ¿Qué es realmente Chay? ¿Qué es algo que está vivo? Chaya es un animal, es un nombre también. Chaya es un lindo nombre de mujer, Chaya. Pero ¿qué significa realmente Chay? Vivo. Y los animales se llaman así porque están vivos. Nefesh Chaya, dice la Torá, un alma de vida. Chay esencialmente es Dios. Alude a Dios. Entonces en el concepto de Tahash encontramos una alusión a la esencia misma de Dios. A cómo es su creación, cómo funciona su creación, qué es el Mishkan, como yo dije antes en la introducción, cuál es el motivo del Mishkan, y esto lo vemos justamente en la parte más elevada del Mishkan, en el Tahash, en este animal. El Rebbe explica así. Jai, de vuelta, es Dios, que lo llamamos Jai Oilomim, Jai Oilomim, hay diferentes versiones. Es la vida de todo, es la vida eterna. Dios es vida, es la fuente de la vida. Y como dice Maimónides, el Rambam, todas las existencias, desde los cielos y la tierra, esta parte la vamos a estudiar de adentro, de los cielos y la tierra, y lo que está en el medio, no existen excepto de su verdadera existencia. Estas son las palabras literales de Rambam, al comienzo de su libro Mishneh Torah. Es decir, que todo existe por Dios. Él crea todo. Él es Amites y Matze, es la verdadera existencia de todas las cosas. Ahora bien, cuando el Rambam dice todas las criaturas,
El Rambam no está diciendo solamente, bueno, hay muchos bichos dando vueltas, hay animalitos, hay plantitas, hay objetos inanimados, todas las cosas fueron creadas por Dios. No, el Rebbe explica que cada criatura tiene tres partes, por así decir, tres expresiones. Expresión número uno, el hecho de que la cosa existe. Está ahí, es una criatura, existe, ¿ok? En ese sentido, todas las criaturas, sin excepción, son iguales. Todas existen. Obviamente lo que existe, existe, lo que no, no, pero me refiero, si una cosa existe, entonces tiene esa cualidad de que Dios lo creó. Perfecto. Esta es cualidad número uno de todas las criaturas, denominador común, existen. La segunda cualidad de todas las criaturas, sin excepción, son las cualidades específicas de esa criatura, diferentes a las de otra criatura. Por ejemplo, el Rebbe trae el ejemplo, fuego y agua. El fuego es, fuego y quema, etcétera, tiene su forma, sus colores, etcétera. El agua tiene su forma, sus colores, su función, pero todas las aguas del mundo son agua. Todos los fuegos del mundo son fuego. Pero obviamente fuego es diferente de agua. Entonces no podemos decir que son cualidades iguales en todas las criaturas. El hecho de que el fuego existe y el agua existe, son existencias. Esto es igual, fuego y agua son lo mismo. Pero fuego es fuego, tiene las cualidades del fuego, calor y etc. Y el agua es húmeda, etc. Tiene las cualidades de agua. Esta es la segunda cualidad de cada criatura, diferente entre ellos. Y la tercera cualidad son los detalles específicos de cada una de las criaturas. Por ejemplo, yo soy un ser humano, o por lo menos intento. Soy un ser humano. En el sentido de que hay muchísimos seres humanos en el mundo, y bueno, somos todos iguales, somos todos seres humanos, sin excepción. Ok, pero yo soy yo. ¿Qué te pasa? Soy diferente de los demás. Hay una frase famosa del Kotzker Rebbe, yo la mencioné en montones de lugares porque es súper famosa. El Kotzker Rebbe decía en Yiddish, Ob ich bin ich, weil du bist du, und du bist du, weil ich bin ich. Si yo soy yo porque vos sos vos, y vos sos vos porque yo soy yo, demol bin ich nicht ich. Yo no soy yo, und du bist nicht du, y vos no sos vos. Pero, ich bin ich, weil ich bin ich, und du bist du, weil du bist du, pero si yo soy yo porque yo soy yo, y vos sos vos porque vos sos vos, demol entonces, ich bin ich, und du bist du. Yo soy yo y vos sos vos. Más allá de que hay muchos mensajes de esta frase, de esta idea, yo no me puedo autodefinir en base a vos. Y vos no te podés autodefinir en base a mí. Yo soy yo. Para bien, para mal, no estamos discutiendo ahora cuán elevado es cada uno. Pero no importa, yo soy yo. Y vos sos vos. Entonces, si cada uno sabe quién es y en qué lugar está parado, entonces puede trabajar consigo mismo. Me puedo vincular a otro. Pero mi vida no puede depender de vos. Yo me autodefino como, por ejemplo, el marido de mi esposa. Pará, vos sos vos. Obviamente es importante estar casado y mi esposa, todo bien, pero yo soy yo y ella es ella. Entonces, en este sentido, es esta tercera cualidad que el Rebbe trae de cada criatura. En resumen, de vuelta, el hecho de que existe, estos somos todos iguales, el hecho de que yo soy, por ejemplo, ser humano y no soy un animal y no soy una piedra. Entonces, existe el mundo piedras, existe el mundo seres humanos, fuego y agua en los ejemplos que dio el Rebbe. Y después existo yo, como mis propias cualidades, tubia. Sí, es verdad, soy un ser humano, soy una criatura, pero yo soy tubia, yo soy yo. Estas son las tres cualidades que tiene toda criatura. Ahora bien, cuando Rambam trajimos anteriormente a Maimónides, y Maimónides decía que todas las existencias, subrayo la palabra todas las existencias de los cielos y la tierra y lo que está entre ellos, todo existe porque Dios lo crea. ¿Qué quiere decir el énfasis en todas las criaturas? El Rambam no está hablando solamente del hecho de que existen criaturas como creaciones, o el hecho de que cada una es diferente como fuego y agua, pero todas las aguas son iguales, todos los fuegos son iguales. No. Cada detalle de cada criatura está directamente relacionado con Dios. Cada coma, cada punto, cada asunto de tu vida expresa a Dios. Cada cuestión, en las palabras del Rebbe. Por cuanto el asunto del Mishkan, ¿qué era el tabernáculo? ¿Para qué servía este Mishkan? El concepto de Mishkan, la palabra Mishkan en hebreo viene de la palabra Shochen.
Shohen significa residir, vivir, morar. Shechina, que es la presencia de Dios, representa aquello que reside, como Dios se revela en este mundo, como Dios vive en este mundo. La Shechina, la presencia de Dios en este mundo. Entonces el Mishkan, que en hebreo cada palabra tiene un shoiresh, una raíz de varias letras. Mishkan, el shoiresh, la raíz es Shin, Haf, Nun, Shahen. De hecho, vecino se dice Shahen también, es que vive al lado tuyo, ese es un vecino. Mishkan, el concepto del Mishkan es un lugar en donde se revela la presencia de Dios. Este es el concepto del Mishkan. ¿Y qué es lo que se revelaba en ese Mishkan? La verdadera existencia de Dios. En las palabras de Rambam, Hamitis y Matzai, la existencia misma de Dios. Él mismo se revelaba en el Mishkan. Y no solamente en alguna parte del Mishkan, etc. En cada uno de los detalles, en cada uno de los asuntos del Mishkan, estaba revelada la esencia misma de Dios. Y por lo tanto, en el Mishkan existía una cuestión, un asunto, que es el Tahash, ahora vamos a entender esto, paciencia. Un asunto que representa la presencia de Dios en la creación, en el mundo, pero de una manera muy especial. ¿De qué manera especial? En manera de Tahash. ¿Qué era el Tahash? Este Tahash era un animal cuya cualidad era que su piel era de colores. Ahora bien, una cosa es definida por su piel, por los colores que tiene la piel. De hecho, ahora está de moda, lamentablemente, hablar que si la piel es de tal color, la piel de tal otro color, racismo, Dios libre y guarde. ¿La piel es lo que define una cosa? No. Es el interior, es el ser humano. ¿Qué me importa de qué color es? No hay ninguna diferencia. Pero acá el Rebbe explica que, ojo, no porque una piel sea más valiosa que la otra, no ese es el punto, porque todos somos seres humanos y no hay ninguna diferencia del color de tu piel. Pero la cuestión es que incluso en esto, en los colores del Tahash, se revelaba la esencia misma de Dios. Incluso en esta cuestión que es exterior. Por eso cuando Rashi explica qué era el Tahash, ¿qué dice? Min Chaya. Es un tipo de animal que expresa la esencia misma de Dios. Incluso las cuestiones más exteriores de una criatura, incluso el color de la criatura, también es parte de la esencia misma de Dios. También expresa divinidad. Es verdad, es algo exterior. Uno podría pensar, como dijimos antes. No es que me esté contradiciendo, sino que quiero explicar el hidush, digamos, la novedad de lo que el Rebbe está explicando. Antes dijimos que me importa el color de tu piel, somos todos iguales, somos seres humanos. Tenés razón. Pero ¿sabes qué? Incluso con el color de tu piel podés servir a Dios. En el caso del Tahash, por eso digo color de la piel. Con cualquier cuestión, incluso las cuestiones más exteriores, más aparentemente insignificantes, más secundarias, menos importantes de tu vida, también son divinas. También son criaturas en donde se expresa, criaturas porque son creadas, donde se expresa la esencia misma de Dios. En todos los asuntos de tu vida podés expresar la esencia misma de Dios. No terminamos acá, hay más profundidad, pero este es el primer paso, digamos. Por eso Rashi alude a este concepto, no quiere decir que Rashi está escribiendo esto no es lo que escribe Rashi. Rashi solamente dice Min Chaya, que el Tahash era un tipo de Chaya, de animal. Y el Rebbe explica la alusión de esto, ¿cuál es? Que incluso en los aspectos más exteriores, menos importantes de la vida, ahí también tenés que encontrar a Dios. Ahí también tenés que saber que eso está relacionado con la esencia misma de Dios. Porque este Tahash, que es un animalito, era Min Chaya. Su piel tan hermosa, qué sé yo, incluso eso es para servir a Dios. Dicho de otra manera, y ahora vamos a avanzar en otro nivel de profundidad. Dicho de otra manera, con cada asunto de tu vida, cada uno de ellos son divinidades, son divinos, digamos, son hermosos, son preciados por Dios. Cada asunto de tu vida, incluso los más exteriores. Para traer un ejemplo de otra cosa, que no sea colores, que no sea piel, etcétera, para que nadie malinterprete, y con esto nadie tampoco malinterprete, no estoy criticando nada, es un ejemplo nada más. Hay gente que no está contenta con su nariz. Su nariz, no me gusta la nariz, es muy grande, muy torcida, y va y se opera la nariz. Y está feliz porque ahora tiene una nariz así operada y no sé de qué manera, etcétera, etcétera. No estoy hablando de accidentes ni de cuestiones realmente médicas que hay que operar, no estoy hablando de esto. No me gusta mi nariz, voy y me la cambio. ¿Sabes qué?
Incluso tu nariz que no te gusta, está ahí para que sirvas a Dios con tu nariz. No me preguntes cuál es el servicio a Dios de la nariz, no sé, no viene el caso ahora, no importa eso. Pero lo que quiero decir es, incluso los aspectos más exteriores, porque obviamente un ser humano no es definido por su nariz. ¿Qué me importa si tu nariz es grande, linda, chica? Si sos una buena persona, sos una buena persona, con nariz grande y con nariz chica. Nariz linda, nariz fea, no tiene nada que ver. Entonces viene el Rebbe y explica, mirá el Tahash. El Tahash tenía estos colores, una piel hermosa, y se enorgullecía de esos colores. Y andaba por ahí paseando, por así decir, con sus colores. Y era un Minjaya. En eso se expresa la fuente de toda la vida. Incluso Dios, incluso en esas cosas tan exteriores y tan poco importantes, ahí está la presencia de Dios. Hay que ser cuidadoso, como vamos a ver al final de la charla, incluso con los asuntos más, aparentemente, menos, quiero decir, importantes. Incluso con eso hay que ser cuidadoso. Extremadamente cuidadoso. Dicho todo esto, el Rebbe lleva esto un paso más, un nivel más de profundidad. Y el Rebbe explica así. El Alter Rebbe, hablando de otro Rebbe, trae una explicación interesante de dos conceptos filosóficos, clásicos filosóficos, que en el judaísmo se habla. Uno se llama Hoimer y el otro se llama Tzura. Hoimer quiere decir materia, Tzura quiere decir forma. Hoimer y Tzura, forma, materia y forma. Que el universo entero está compuesto por Hoimer y Tzura. Si vos tenés una pepita de oro, que es una cosa amorfa, digamos, sin forma, y se le das un orfebre, y el orfebre hace una copa, ¿ok? Tenés el Hoimer, tenés la materia, que es el oro, y la Tzura, la forma es la forma de la copa. Más linda, menos linda, etcétera, de acuerdo a la capacidad del artista de hacer una copa linda. Hoimer y Tzura. Estas dos cuestiones, obviamente son creaciones de Dios. Dios es el que pone todo en el mundo, es el que hace todo. La pregunta es, ¿cuál es? Podríamos discutir cuál es más importante, y de hecho hay toda una explicación hasídica de que no es que una es más importante que la otra, sino que ambas son extremadamente valiosas. Es una explicación interesante, no tiene que ver con la sija de hoy, con la charla de hoy, pero ya que llegamos a esto lo digo entre paréntesis, sencillo, lo más sencillo que se pueda, y avanzamos para entender un poquitito. Ahí paso la publicidad de Hasidut. ¿Qué significa Hasidut? El Rebbe explica así, la Yom Yom, escribe el Rebbe en la Yom Yom, un libro con un pensamiento para cada día, escribe así. Hay tres formas de sabidurías en la Torá. Sabiduría número 1, Musar. Musar es como ética, moral, una cosa así. ¿De qué habla Musar? En general, habla de muchos temas, pero ¿de qué habla Musar? Lo terrible que es lo material, alejate de lo material y dedicate solamente a lo espiritual. Lo material es abominable, es pecaminoso, etc. Es decir, el Hoimer, lo material, dejalo de lado y dedicate a Tzura, a lo espiritual, a la forma, a lo bello, etc. Esto es lo que dice Musar. Después aparece Hakira. Hakira significa como filosofía, una cosa así. Es análisis y filosofía de las cosas. Ahí Hakira no es que te va a hablar de lo desagradable y lo terrible que es el Hoimer, la materia. Directamente no existe la materia. No tiene ninguna importancia. No sirve para nada. Lo único que importa es la Tzura. En el mundo del Musar te van a hablar de lo terrible que es la materia. En el mundo de Hakira ni existe. Es como una persona que tiene un cerebro nada más. Y piensa solamente con el cerebro y el resto del cuerpo no está. No participa, digamos, en la ecuación. Después viene Hasidut. ¿Qué es Hasidut? Hasidut enseña que ambas cosas, Hoimer y Tzura, tanto materia como forma, fueron creadas por Dios. Y lo bello de la materia es cuando tiene una forma específica, útil en el servicio a Dios. Y lo bello de la forma es cuando se aplica a la materia, porque la forma por sí sola no sirve para nada. Dicho de otra manera, el judaísmo es espiritualidad, sí, qué bueno, pero es espiritualidad aplicada a la acción de todos los días. Porque si vos solamente tenés espiritualidad, sos un monje del Tíbet, que estás ahí en el Tíbet, en las montañas, y no actúas en el mundo. No tenés ningún efecto en el mundo. Estás ahí en las montañas, para vos está bien, pero el judaísmo es acción. Hacé algo al respecto. ¿Y cómo vas a hacerlo? En forma refinada. Entonces la combinación Hasidut no dice que la materia no sirve para nada. No, ¿cómo no sirve para nada? La materia sirve cuando está refinada porque se le aplicó una forma. Este es el concepto hasídico
de Hoimer y Tzura, materia y forma. Ahora bien, ¿cuál es la fuente espiritual de la materia y cuál es la fuente espiritual de la forma? El Rebbe tiene toda una explicación acá, muy amplia, basándose en una explicación del Alter Rebbe. El Alter Rebbe explica así. Hoimer, la materia, es una cosa, es una existencia, una pepita de oro, una cosa que está ahí. Tzura, la forma, no es algo que tiene una consistencia, es algo espiritual, es algo abstracto. Entonces, cuando vos observás qué es la materia y qué es la forma, la materia es algo existente, cuasi independiente de Dios, porque nadie mira una pepita de oro y dice, ¡ay, está Dios ahí! No, es la pepita de oro. Hay un bife, un pedazo de carne, no decir, mirá la palabra de Dios en la carne. ¿Qué palabra de Dios? Un pedazo de carne, un asado. Es carne esto. Entonces, la materia oculta la presencia de Dios. Por otro lado, la forma, ¿qué representa? Por cuanto no es algo que tiene consistencia, no es algo que existe en sí, representa la anulación a Dios, la entrega a Dios. Es algo abstracto que representa la falta de existencia, justamente porque es abstracto. Es la forma que la cosa tiene. No es la cosa, es la forma de la cosa. Entonces, el Rebbe explica con estos dos conceptos, en forma más profunda, que la cobertura más suprema, más elevada del Mishkan, ¿cuál era? Justamente Tahash. Justamente estas pieles de Tahash. ¿Qué tenían de especial estas pieles de Tahash? Porque estas pieles de Tahash representan la forma y no la materia. ¿Qué quiere decir? En las palabras del Rebbe, justamente las pieles de Tahash, cuyo color de la piel, que es algo totalmente exterior, es Hayo, es un animal, es parte de la presencia de Dios, etcétera, como dijimos antes, y es algo totalmente exterior, y es algo que no es parte de la materia del Tahash, es la forma que tenía nada más, no forma en términos de cuadrado o círculo, sino el color no tiene una consistencia. Si vos decís rojo, no podés preguntar, a ver, ¿lo podés tocar? No, vos podés tocar un objeto que está teñido de color rojo. Esto sí lo podés tocar. ¿Pero qué es lo que estás tocando? ¿Al rojo? ¿Al color rojo? No. Estás tocando un objeto teñido de color rojo. Entonces el Tahash, ¿qué es lo que representa? El Tahash representa la entrega absoluta a Dios. En hebreo se dice bitul, la anulación total a Dios. Porque el Tahash representa forma, no materia. Y por eso el Tahash era la cobertura más elevada del Mishkan. Era la piel que estaba arriba de todo. ¿Por qué? Porque justamente representa que incluso lo más exterior que uno tiene, incluso la forma que uno tiene, como decimos antes, el color de tu piel, la forma de tu nariz, incluso de esta manera, con estas cuestiones totalmente, entre comillas, secundarias, exteriores, ahí está la esencia misma de Dios. Ahí también, con eso también servimos a Dios. Este es el Tahash. Con esto, el Rebbe explica dos asuntos extremadamente interesantes. ¿Se entiende hasta acá o no? Ok, difícil. Después hacemos un resumen. Con esto el Rebbe explica dos asuntos muy interesantes. En el Mishkan vos ves tres tipos de cosas. En este templo había tres tipos de cosas. El primer tipo de cosas que existía eran los utensilios mismos que había en el Mishkan. El altar, y las cucharas que había, y las palas que había, montones de cosas que había. El arca, la mesa con los panes propiamente dicho, la menoira, montones de cosas que había ahí. Esto representa cómo Dios se inviste en el mundo y toma una forma específica en el mundo, un objeto. La menoira, la mesa, los panes, etc. Y Dios crea cada criatura, valga la redundancia, de acuerdo a cómo esa criatura debe ser. La menoira tiene que tener tal forma, la mesa con los panes tiene que tener tal forma, los panes tienen que tener tal forma. Cada criatura de acuerdo a la forma. En el cuerpo del ser humano, la cabeza es cabeza, las piernas son piernas, los brazos son brazos, y tienen cualidades diferentes, formas diferentes, funciones diferentes. Y cada una tiene la energía del alma necesaria para funcionar. Los ojos para ver, los oídos para escuchar, y así sucesivamente. Yo no puedo escuchar con las piernas. Escucho con los oídos. ¿Por qué? Porque los oídos tienen los huesos necesarios, la forma necesaria, las cualidades necesarias para cumplir la función de escuchar. Esos son los oídos. Y así cada parte del cuerpo recibe del alma
la energía necesaria para que esa parte del cuerpo funcione como corresponde. Lo mismo, cada uno de los utensilios, de las cosas que había en el templo, cada una recibió una energía divina y representa una cuestión específica en la creación, de acuerdo a lo que esa cosa es. El Mizbeach, el altar, la menorá, etc. Esta era una cosa en el templo. La segunda cosa en el templo, que aparece en la parsha de esta semana, en la parsha de la semana más adelante también, los keroshim. Los keroshim eran las columnas, que eran como las paredes, digamos, del templo, que estaban formadas de columnas. No se olviden que era un templo móvil. Entonces habían paredes, pero había que desarmarlas. Entonces tenían columnas que se pegaban una al lado de la otra, se unían de diferentes maneras, no importa ahora la cuestión, está en la parsha de esta semana. Las columnas que representan algo que trasciende y rodea a todo lo que estaba dentro del templo por igual. Es como la ropa. Vos tenés el cuerpo propiamente dicho y tenés la ropa rodea al cuerpo todo por igual. Como quien está vestido de una túnica, por así decir. Todo el cuerpo dentro de esa túnica, todo contenido dentro de esa túnica. Y esto representa que todas las criaturas son creadas por Dios. No hay diferencia entre una y la otra. Si vos me hablas de una menorá y de una mesa, me hablas de una mano y de la cabeza, son diferentes. Pero si vos me hablas de algo que rodea, por así decir, trasciende a todas y son todas por igual, al fin y al cabo son partes del cuerpo. No importa si es mano o cabeza, son partes del cuerpo. Entonces las columnas, las paredes que rodeaban al templo, lo que representan es como Dios se expresa en el mundo, y cada criatura al fin y al cabo no es más que una criatura. No importa la cualidad específica de esa criatura. Estas son las columnas, pero de arriba de esas columnas había pieles. Y la piel que estaba más arriba de toda era la piel de Tahash, justamente. Esto lo que representa es aquello que trasciende, incluso lo que trasciende. Es como una casa. Vos tenés el cuerpo de la persona, tenés la ropa que trasciende a la persona, pero tenés una casa que trasciende a varias personas a la vez. Es más trascendental todavía que la ropa. Las pieles que estaban arriba de todo, esas pieles de Tahash, indican que incluso las cosas más exteriores, aparentemente menos importantes de la creación entera, también expresan la esencia de Dios. Son min haya, son vivos, provienen del Dios vivo, por así decir. Incluso lo más exterior. Y el Rebbe pone estos tres asuntos, por así decir, el cuerpo, la ropa y la casa, que esto es mi ejemplo, no están las hijas del Rebbe. Lo que aparece en el Rebbe es los utensilios propios del templo, las paredes del templo y las cortinas del templo. El Rebbe lo pone en el servicio a Dios en una forma muy clara y muy sencilla. En cada mitzvah tenés tres componentes. Todas las mitzvot tienen tres componentes. Componente número uno, la acción. Hacer la mitzvah, ponerse los tefilin. ¿Okay? ¿Te pusiste tefilin o no te pusiste tefilin? Componente número dos, la kavana se llama, la intención, lo que uno está pensando cuando hace esa acción. Ese es el componente número dos. Que son dos componentes fundamentales. Obviamente, si no hay acción, por más que tengas muchas intenciones, no sirve para nada. Y si vos tenés acción sin la intención, sin kavana, por así decir, dicen nuestros sabios, mitzvah veloy kavana que guf veloy neshama. Una mitzvah cumplida sin ninguna intención, sin amor a Dios, temor a Dios, sin sentirlo, etc., es como un cuerpo muerto, un cuerpo sin alma. Entonces las dos partes son importantes, pero hay una tercera parte. La acción, la intención, hay una tercera parte, que el Rebbe lo llama hidur mitzvah, embellecer una mitzvah. ¿Qué significa embellecer una mitzvah? Significa que en realidad, si vos no la cumplís con todas las bellezas y la forma más estricta, etc., puede ser que vale lo que cumpliste. Puede ser que vale. Pero cuando vos buscás cumplir la mitzvah de la mejor manera que podés cumplirla, lo que quiere decir es que realmente estás sirviendo a Dios. Porque no te alcanza simplemente con decir, bueno, ya está, cumplí, listo. No, yo busco hacerlo de la mejor manera, de la forma más bella, con todos los detalles. Entonces uno podría pensar que, ok, mirá, cumplí la mitzvah, hice lo que tenía que hacer, en acción. Incluso uno puede decir, mirá, estaba pensando en Dios cuando lo estaba haciendo, amor a Dios, temor a Dios, entendía los detalles de esa mitzvah, eso se llama kavaná, la intención, ya está, ya cumplí. No, incluso en los detalles aparentemente menos significantes,
como la piel del tajash, que era algo colorido, que estaba por afuera, etc. Incluso ahí está la esencia misma de Dios, y en cada detalle exterior está expresado Dios mismo. El Rebbe lo pone de la siguiente manera, que es un tema complejo y muy amplio, no vamos a entrar en todos los detalles del tema, pero para tener la idea por lo menos. Existen mitzvot. Las mitzvot, la Torah dice que tenés que hacer esto y aquello. Y existen minhagim. Un minhag es una costumbre. ¿Es una mitzvah? No, no es una mitzvah, es una costumbre. Tal comunidad tiene tal costumbre, tal otra comunidad tiene tal otra costumbre, Sefaradín tiene un juego de costumbres, Ashkenazim otro juego de costumbres, el Ashkenazí de tal lugar una costumbre, el Ashkenazí de otro lugar otra costumbre, el Sefaradí de un lugar una costumbre. Hay diferentes costumbres. Y uno podría pensar que no, deja que costumbre de acá, costumbre de allá, cumplir la mitzvah y ya está. No, explica el Rebbe. Justamente no. La costumbre es como el color, como lo que le da la forma a la cosa. En esos detalles de las costumbres, justamente, incluso en el color, en algo exterior, eso también es parte del servicio a Dios. Es minhayo, eso expresa a Dios mismo. Y no solamente expresa a Dios, sino que está arriba de todo, está por sobre todas las otras cosas. Por eso la piel de tajash estaba arriba de todo, incluso los colores, algo exterior, ahí mismo se expresa Dios. El Rebbe termina la charla diciendo que a través de que cada uno de nosotros aumentemos en Torah, en mitzvot, en la práctica y en embellecer cada mitzvah, en hacerla de la mejor manera posible. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo de esta cuestión. En Sukkot, uno compra un esrog, un etrog, una especie de limón, pero no es un limón, etc. La costumbre en Chabad es un etrog de Calabria. Son más caros, es más difícil, etc. Pero esa es la costumbre en Chabad. El Alter Rebbe dijo que eran los mejores esrogim, los mejores... Esa es la costumbre de Chabad. Entonces es un detalle más de Ninches, es un etrog y ya está, etrog de acá, etrog de allá, es todo lo mismo. ¿Cumpliste la mitzvah? Sí, cumplí la mitzvah, ¿qué importa de dónde viene el etrog? Mientras sea kosher, etc., ya está, cumplí la mitzvah. No. Hay un asunto por encima de eso. Hay un asunto por encima de eso. El etrog, de acuerdo a la costumbre de Chabad. Ay, es más caro. Bueno, que esto se puede discutir, si corresponde o no corresponde gastar el dinero en eso. Este es otro asunto. Es otro asunto. Está el maíz conocido de Baal Shem Tov. No tiene nada que ver con lo que estamos estudiando, pero ya que llegamos al etrog, está el maíz súper famoso del Baal Shem Tov, lo voy a hacer cortito, del tipo que era muy pobre y siempre cumplía la mitzvah en Sukkot del etrog con el etrog de la ciudad. Y un día él decidió, el público, digamos, el que usaban todos, un día él decidió que iba a juntar, iba a esforzarse muchísimo y juntar centavo por centavo durante todo un año para él comprar un etrog. Yo quiero tener mi etrog. Entonces el tipo juntó y se recontra esforzó, y en la casa había hambre, sí, como era antes en la Europa, había hambre, dificultades y la pasaba mal, etcétera. Pero el tipo iba juntando centavo a centavo, centavo a centavo, hasta que llegó Sukkot, y antes de Sukkot él compró un etrog. Y no solamente compró un etrog, compró un buen etrog y gastó todos los ahorros que juntó durante todo el año, etcétera. Cuando llegó a la casa le mostró a la esposa: mirá qué bello, qué hermoso el etrog que compré, qué sé yo. Y la esposa lo miró, le preguntó: ¿y de dónde sacaste la plata para comprar semejante etrog? Son caros, no es algo barato. El tipo explicó: junté y nos esforzamos todo el año, junté centavo por centavo. Y la esposa no lo soportó. Pasamos hambre, los chicos no tienen ropa, y hace frío, y no tenemos leña en invierno. La esposa se puso como loca, agarró el etrog y lo mordió. Y cuando lo mordió, lo arruinó. Ya está, no sirve un etrog mordido. Lo arruinó. Y ahí estaba el tipo, gastó toda su guita, todo su dinero en este etrog, y ya no servía para nada. Ni siquiera empezó su cot y ya no servía para nada. Y hay varias cuestiones, varias enseñanzas de esa historia, varias cuestiones, pero el punto que yo quería traer es, para tener una idea, ¿sí? Hay que entender qué significa que la esposa se enojó, hay que entender que el tipo, en la historia, él no se enojó con su esposa y entendió que evidentemente no le correspondía ese etrog. Pero bueno, el punto que yo quiero traer es que está el minhag, está la costumbre, está el hidur mitzvah, el intentar hacer una mitzvah de la mejor manera posible. ¿Podías cumplir la mitzvah con el etrog de la comunidad? Claro que sí. Bueno, pero él quería el suyo. ¿Correspondía o no correspondía? Es otra discusión. No es para ahora. Pero él quería el suyo. Él quería hacerlo de la mejor manera posible.
Y este es el concepto de Hidur Mitzvah. Uno podría pensar, deja de hinchar, no es necesario. No, mirá el Tahash. Mirá el Tahash. En el color nada más del Tahash, ahí se expresa la belleza, lo más hermoso. Min Haya, es un animal, es Hay, es Dios, es la vida misma. Y no solamente vida misma, Dios es lo que estaba arriba de todo en el Mishkan. ¿Y qué es el Mishkan? Revelar la presencia de Dios aquí abajo en el mundo. ¿Y cómo se revela? Cuando cada uno de los detalles de tu vida son de acuerdo a como Dios quiere. Que incluso, en el ejemplo que se da acá, en el color de tu piel, en el ejemplo que yo di, en lo grande de tu nariz, incluso ahí revelás divinidad. ¿Entendés que esto es algo que viene de Dios? Es una criatura divina, por así decir, y es parte de la esencia misma de Dios y expresa la esencia misma de Dios. Dicho de otra manera, como para cerrar la idea, cuando en cada uno de los asuntos de nuestras vidas expresamos Dios, esto es lo que quiere decir el Tahash. Incluso en los asuntos más exteriores de tu vida, ahí tenés que aprender a revelar la presencia de Dios. Y por eso el Tahash era parte del Mishkan, y la cualidad del Tahash era justamente el color de su piel. Hay que masticarlo, hay que masticarlo. Todo el tema, digamos, en esta sociedad moderna que le da tanta importancia a la forma, que privilegia la forma. Uh-huh. De chicas que ponen en riesgo su vida por la forma. Bueno, justamente ahí está la clave. La forma que tenés, esa es la forma que Dios quiere que tengas. Y con esa forma podés servir a Dios. ¿Qué es lo más importante? Ay, mi vecino dice que yo soy feo. Pues, ¿a mí qué me importa? Si Dios me creó así, es porque yo puedo servir a Dios así. De esta manera. O sea, por un lado, es interesante. Por un lado, rendirle culto a la forma, digamos. Que eso es lo que la sociedad misma dice. Pero no rendirle culto a la forma que algún tipo dice. Yo qué sé, 90, 60, 90 y así, asá. No, esas son shtusim, esas son pavadas. Eso no existe. Rendirle culto a la forma significa incluso con la forma que yo tengo, así servir a Dios. Con las cosas más exteriores, eso también es para el servicio a Dios. No son asuntos secundarios no importantes. Eso también es parte del servicio a Dios. No, como el Rebbe termina, que a través de que podamos incrementar y crecer en Toiro, en mitzvahs, en Hidur mitzvah, en embellecer las mitzvahs, que esto genere el Mishkan, por así decir, el templo que Dios va a traer construido de Shomaim, el tercer Beis Hamikdash, el tercer templo, rápido en nuestros días con la venida de Moshiach.